Gracias y paz, amados hermanos. Me pasaron un vídeo donde el doctor Armando Alducín alude a una enseñanza que algunas denominaciones, congregaciones, algunas iglesias promueven y que él considera que está equivocada. Y es el hecho de que se llame a las personas a orar y pedir a Dios que sean bautizadas con el Espíritu Santo. Escuchen las palabras de Armando Alducín y esperen a que hagamos un comentario. Desgraciadamente se enseñó, yo pasé esa época del siglo pasado, los 80s, 90s, donde decían a los que ya eran cristianos, pasen a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Si pasas a recibir el bautismo del Espíritu Santo es porque no eras cristiano, pero si eres cristiano no necesitas recibir nada, estamos completos en él, dice Colosenses capítulo 2. No hay nada que nos falte ya de recibir de Dios, ni hablar en lengua, ni el bautismo del Espíritu Santo, lo único que nos hace falta es crecer en la gracia y su conocimiento. Y hemos sido perfeccionados ante los ojos de Dios. Y dice Efesios 2, que ya estamos sentados junto con Dios en las alturas. Ahora, después de haber escuchado lo que dice Armando Alducín, me gustaría aludir a la Biblia para reforzar el comentario que quiero hacer sobre lo que ha enseñado. La Biblia dice, por palabras del apóstol Pablo, y entendemos, inspirado por el Espíritu Santo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, a partir del versículo 13, dice así el Señor: en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida por Dios para alabanza de su gloria. Ahora, mira lo que acaba de decir Pablo. El apóstol Pablo dice que después de haber escuchado el mensaje del Evangelio, el mensaje de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados, recibimos el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿qué enseñan las Escrituras? Que todo creyente tiene ya el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, la Biblia dice: yo quitaré de vosotros el corazón de piedra. Yo os daré un corazón de carne y pondré en vosotros mi Santo Espíritu para que andéis en mis caminos. También nosotros vemos en Hechos 2 que se cumple una promesa, la promesa de Joel, la promesa de que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahora, cuando nosotros vemos toda esa perspectiva bíblica, ¿qué conclusión tenemos a la luz de la palabra de Dios? Que todos aquellos que han creído el Evangelio verdaderamente, no todos aquellos que dicen creer, no todos aquellos que dicen creer en Jesús, todos los que realmente han creído el Evangelio, han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todos aquellos que han nacido de nuevo tienen el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice también el apóstol Pablo que todos los cristianos hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados por un mismo Espíritu. Y Pablo también afirma que todos los cristianos somos templo del Espíritu Santo, que no somos nuestros, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Así que la Biblia es clara al afirmar que todos los cristianos tienen al Espíritu Santo. Han sido sellados por el Espíritu Santo. Son templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, ¿de dónde vienen las confusiones? Yo siempre he dicho, y más por el contexto en el que vengo, porque yo conocí al Señor en otro contexto denominacional, que muchos de los errores que se cometen a nivel doctrinal, a nivel fundamental a veces, tienen que ver con algunos versículos aislados. Especialmente el libro de Hechos ha generado mucha confusión. En ciertos movimientos, en ciertas congregaciones, en ciertas iglesias, dan a entender que una persona puede ser cristiana, pero todavía no tener el Espíritu Santo. Creo que Armando Alducín habla del tema de las lenguas y menciona el tema de las lenguas porque algunas congregaciones, no todas, no todas, pero algunas congregaciones enseñan que la marca de que has recibido al Espíritu Santo es que hablas en lenguas. Es decir, que si no hablas en otras lenguas, entonces no tienes al Espíritu Santo.
Ellos consideran que el recibir el Espíritu Santo es una experiencia posterior a la conversión, que primero hay una conversión, te vuelves cristiano, naces de nuevo, pero luego viene el momento donde recibes el Espíritu Santo. A la luz de las Escrituras, a lo largo de la historia, el cristianismo ha enseñado que en el momento de la conversión las personas tienen el Espíritu Santo. En el nuevo nacimiento las personas tienen el Espíritu Santo. En el momento que creen son sellados con el Espíritu Santo. Y nosotros vemos esa explicación en el Antiguo Testamento. Dios quita el corazón de piedra y Dios pone un nuevo corazón de carne. Y ahí mismo dice que Dios pone, concede su Santo Espíritu para que andemos en sus caminos. Esa ilustración nos habla del nuevo nacimiento, donde nos volvemos nuevas criaturas en Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro viejo corazón de piedra es quitado por Dios, no nos lo podemos quitar nosotros, y ese nuevo corazón de carne es colocado por Dios, no nos lo podemos colocar nosotros, y al mismo tiempo Dios dice que nos concede su Espíritu Santo. Así que, a la luz de las Escrituras, nosotros podemos afirmar que todos los cristianos tienen al Espíritu Santo. Ahora, creo que hay una confusión con el hecho de ser llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de recibir el Espíritu Santo, de ser sellados con el Espíritu Santo, de tener el Espíritu Santo, la Biblia es clara. Como hemos leído, Efesios 1, todo aquel que ha creído el Evangelio verdaderamente ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Todos los cristianos son templo y morada del Espíritu Santo. Hermano amado, la realidad es que nadie puede nacer de nuevo sin la obra del Espíritu Santo. Ningún creyente se estaría convenciendo de sus pecados, arrepintiendo de sus pecados, si no tuviera el Espíritu Santo. Ningún creyente estaría creciendo en santidad, estaría creciendo a la imagen de Cristo sin tener el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en nosotros quien capacita y fortalece al creyente para hacer todas esas cosas, para crecer en santidad, el que trae convencimiento de pecado, el que conduce al arrepentimiento, el que nos fortalece en nuestra santificación para crecer a la imagen de Cristo cada día. Eso es que tenemos al Espíritu Santo. Esa es la evidencia también y el fruto de tener al Espíritu Santo, que nos es dado por Dios en el momento de nuestra conversión. Así que todos los cristianos tienen al Espíritu Santo. No se asusten, no se preocupen. ¿Por qué? Porque hay muchas personas en algunas congregaciones que bajo esa enseñanza creen que son cristianos de baja categoría. ¿Por qué? Porque están los cristianos que tienen al Espíritu Santo y los pobrecitos cristianos que no tienen al Espíritu Santo. Claro, esos están a otro nivel, ¿no? Están ahí los de un nivel elevado que tienen al Espíritu Santo y están los de un nivel iniciante, un nivel inferior que no tienen al Espíritu Santo. Y muchas personas lo anhelan y viven así como me falta algo, no tengo al Espíritu, me falta esto, estoy incompleto. Y ahí yo creo que Armando Alducín alude al hecho de que estamos completos en Cristo. No estamos incompletos, sí estamos en Cristo. Y hay algunas personas que tristemente por esa enseñanza viven con una carga de sentirse mal. Yo he visto personas con este pensamiento. ¿Será que hay un pecado oculto? ¿Será que estoy atado a algunas cosas? ¿Será que todavía estoy haciendo algo mal? ¿Será que por alguna cosa mala que hago Dios no me da esto? ¿Dios no me da esta evidencia? ¿Dios no me bautiza con el Espíritu Santo? Y están sufriendo cuando son cristianos, cuando son creyentes y tienen al Espíritu Santo, pero esa enseñanza les provoca sufrimiento creyendo que no lo son. Así que sepan todos ustedes, en el amor del Señor se lo digo, que si han creído verdaderamente el Evangelio, han nacido de nuevo, tienen el Espíritu Santo. Todos los cristianos son templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Ahora, como he dicho, yo creo que hay una confusión con el hecho de la llenura, de ser llenos con el Espíritu Santo. Eso lo vemos también en el libro a los Efesios. El mismo libro que nos habla de que el momento en el que escuchasteis el Evangelio y creísteis en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Ese mismo libro, en Efesios capítulo 5, nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Pero el ser llenos del Espíritu Santo no es recibir al Espíritu Santo, no es el bautismo con el Espíritu Santo, es un mandato. Además, es un mandato para cada día. Yo cada día, según lo que Pablo dice, tengo el deber de llenarme del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos a la luz de la palabra, leyendo las Escrituras. Leyendo las Escrituras. Porque de la misma manera Pablo dice lo mismo exactamente en otra de sus cartas, diciendo que la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Llenándonos de palabra.
sometiendo nuestra vida al Señor en oración, rindiendo nuestro corazón cada día al Señor, renunciando a nosotros mismos y viviendo para su gloria, viviendo conforme a su palabra, llenándonos en su presencia. Ahí nos vamos llenando cada día del Espíritu Santo. Que eso no se traduce en levitar, en temblar y en esas cosas. Se traduce en una vida sometida, sometida al Señor, sometida al Espíritu. Una vida vivida en el Espíritu y no en la carne. No piensen en cosas místicas, sino en una vida rendida al Señor y vivida bajo la guía del Espíritu Santo, rendida a la voluntad del Señor, llenándonos cada día de su palabra. A eso se refiere Pablo. Y puede ser realmente que haya personas que estén confundiendo el tener el Espíritu Santo con el mandato de cada día llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Pero la realidad es que si tú eres cristiano, si has creído verdaderamente el Evangelio, eres una persona que tiene el Espíritu Santo, según lo que dicen las Escrituras. Tengo que afirmar, para que nadie se confunda, que yo no estoy de acuerdo con todas las enseñanzas del doctor Armando Alducín, pero en este vídeo que me pasaron creo que está acertado. Y creo que es un error enseñar a las personas que se puede ser cristiano, pero todavía no tener el Espíritu Santo. Y creo, y al final eso lo podríamos explicar mejor en otro vídeo, que todo viene de algunos versículos sacados del libro de Hechos. Versículos donde se encuentran a personas que dicen, ¿tú has creído en Jesús? Sí. ¿Tienes al Espíritu Santo? ¿Qué es eso? Toma, recibe al Espíritu Santo. Y yo creo que toman 2 o 3 versículos aislados de situaciones particulares del libro de Hechos, que siempre se lo he dicho a las personas, piensen en el libro de Hechos, el periodo de transición. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en el libro de Hechos el cumplimiento de la promesa del profeta Joel, en Hechos capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo, algo que no había pasado antes. Recuerden, habían personas que ya eran discípulos de Jesús, ya habían creído en Jesús, pero todavía no se había cumplido la promesa que se cumple en Hechos 2 del derramamiento del Espíritu Santo sobre todos los creyentes que estaban ahí reunidos, y hay un periodo de transición. El libro de Hechos hay que leerlo con esa vista y con ese cuidado, un periodo de transición. Ahora nosotros debemos entender las cosas a la perspectiva de las enseñanzas apostólicas como la que muestra Pablo a los Efesios. Y yo creo que esa es la confusión. 2 o 3 versículos del libro de Hechos, de alguna escena así, que llevó a personas a llevar eso como una enseñanza general. Que hay cristianos que todavía no han recibido al Espíritu Santo, incluso al error de pensar que personas lo pueden pasar. Porque como vemos allí gente decir, recibe al Espíritu Santo, hay personas que consideran que son portadores y repartidores del Espíritu Santo, cuando eso es un grave error. Eso es un grave error de una mala interpretación bíblica. Pero que Dios nos permita poder un día enseñar el libro de Hechos en su contexto, con cuidado y detalle, para entender esas cosas. Pero yo quiero traerles un mensaje solo de consuelo. Si eres una persona que está preocupada porque así te han enseñado, y piensas, yo amo a Jesús, yo quiero vivir para la gloria de Dios, yo quiero crecer en santidad, yo quiero luchar contra el pecado, vivir cada día más y más obedeciendo la palabra de Dios, pero me falta eso. No te falta nada. Ese pensamiento, esa fe en Cristo, confianza en Cristo, amor por Dios sobre todas las cosas, deseo de santidad, abandonar el pecado, luchar contra tu carne. Amado hermano, amado hermana, eso es evidencia de que tienes el Espíritu Santo de Dios. Espero que este mensaje aclare algunas cosas y también traiga consuelo a algún corazón que pueda estar un poquito preocupado a través de estas verdades bíblicas. ¿Qué piensan ustedes? ¿De qué línea de pensamiento son? ¿De la que no, el cristiano le falta el Espíritu Santo? Eso es una segunda cosa que viene después. ¿O del pensamiento de todo cristiano tiene el Espíritu Santo? Póngalo en los comentarios a la luz de la palabra de Dios. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.